Buenos días a todos. Juan, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, vamos a dar comienzo a la jornada de hoy. En primer lugar, pues agradecer a todos los que se están incorporando a esta jornada y, por supuesto, dar la bienvenida a Juan Sausol, que es CEO de Upicus. Upicus es una empresa que es colaboradora habitual de la oficina Acelera Pyme de FREN. Buenos días, Juan. Muy buenos días. Y bueno, la jornada de hoy pues trata sobre Big Data, como dice el título de la ponencia, del centro de análisis del dato al centro de inteligencia del dato. Como saben, pues bueno, la oficina Acelera Pyme llevamos ya cerca de 2 años, gracias a una ayuda del ministerio, está subvencionado con fondos FEDER. Pues llevamos cerca de 2 años con la misión de difundir y acercar a las empresas pues todas las tecnologías que implican la transformación digital, la industria 4.0. Entonces, en este marco, pues tenemos hoy la jornada con Upicus y poco más. Lo único que quería comentar es que, como siempre, pueden realizar las consultas a través del chat y luego al finalizar su exposición, pues Juan responderá, iremos nosotros leyéndole las preguntas y él irá respondiendo a todos. Y poco más. Juan, muchas gracias por vuestra colaboración y todo tuyo. Nada, pues nada, muchísimas gracias. Pues nada, bienvenidos a todos. En primer lugar, agradecer a la FREN y especialmente a Manuel y a José por la atención y el darnos esta ventana, que siempre está muy bien el tener un espacio en el que hablar sobre lo que es nuestra mayor pasión, que es el mundo de los datos, el mundo de los procesos y la tecnología en sí. Y bueno, pues la idea de hoy es hacer una pequeña acercamiento a lo que sea el mundo del Big Data, donde podamos ver que el mundo de los datos va mucho más allá que solo poder ver una pantallita, que algo va que una cosa va bien o mal, sino el poder incluso reaccionar a aquello que está ocurriendo, incluso poder aplicar tu propia inteligencia de negocio, reaccionar de una manera adecuada a aquellos datos para al final ser competitivo, ¿no? Porque básicamente la transformación digital para nosotros va en esa línea, va en la línea de poder conseguir que al final se pueda llegar a eso, a poder reaccionar de manera rápida a esos datos según tú puedes entender el negocio. Lo que os quería decir también es que no voy a intentar hacer la charla que no sea excesivamente técnica, porque realmente todo es bastante más simple de lo que aparece, ¿no? Hay muchas palabras así como muy complejas, pero la realidad es que las empresas, tanto la pyme como la gran empresa, ahora mismo se encuentra en unas posibilidades grandísimas como no ha habido nunca para poder aplicar una tecnología de último nivel y no por unos precios tan elevados, ¿vale? La conferencia se llama Del centro de análisis del dato al centro de inteligencia del dato, precisamente por lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, no solo se trata de poder analizar qué me está pasando, sino poder tener una inteligencia de respuesta hacia estas cosas que están ocurriendo, ¿vale? Entonces, la idea es, nosotros planteamos un concepto que es una solución global para poder responder a las distintas una única solución para poder responder a todas las necesidades, pero que las propias empresas pues, van implementando de manera por fases, según les va interesando un área, otra área, etcétera. Pero desde nuestro punto de vista, la tecnología sí que ha tenido un avance en un sentido que es hacer como muchos espacios estancos, y la idea más que espacios estancos es una plataforma de unificación donde al final, aunque tenga distintos software, la información esté en un único lugar para poder tomar las decisiones de la mejor manera y para poder actuar de la mejor manera. Hoy vamos a hablar de básicamente el centro de inteligencia del dato, el despliegue de los planes estratégicos, la gestión de los datos en 3 dimensiones y el portfolio estratégico de digitalización, ¿vale? En esta línea, la primera tiene que ver con esa manera de unificar datos, la segunda es cómo reaccionar a los datos, incluso adoptando un plan estratégico para poder llegar más allá.
La tercera es algo que estamos lanzando a nivel mundial, somos de los pioneros, de los primeros que están trabajando en ello. Me consta que hay alguna otra empresa trabajando, pero a nivel mundial todavía no ha salido, que es mostrar los datos en 3 dimensiones con gafas. Y el portfolio estratégico de digitalización sirve un poco para hacer un análisis de dónde se encuentra mi empresa y hacia dónde quiero llegar o cuáles son esos puntos en los cuales puedo entrar. El centro de inteligencia del dato básicamente se trata de realizar una unificación de de toda la información que tengo en la empresa en un único lugar, ¿vale? Entonces, la clave es poder unificarlo, pero poder unificarlo enriqueciendo el dato que me llega. Es decir, no sé si alguno de los asistentes habrá utilizado, tendrá sistemas como Power BI, Tableau, etcétera. Es decir, hay un montón de sistemas que te sirven pues, para ver analíticas donde puedes tener cierta información de lo que está ocurriendo en la empresa, ¿no? Nosotros entendemos que eso está bien, tener cierta información, pero lo principal es que esa información puedas aplicarle procesos para elaborarla de una manera más profunda, ¿vale? Que de alguna manera puedas sacar conclusiones y hacer lo que nosotros llamamos datos enriquecidos. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy casero. El ejemplo que suelo poner para esto es, por ejemplo, yo tengo un dato y es que a lo mejor sé que una sartén se calienta si la pongo al fuego, ¿vale? Es algo general, con lo cual si la toco probablemente lo que me puede ocurrir es que me queme. Pero el dato enriquecido en este caso sería el que yo sepa que concretamente esa sartén de ese material, cuando la toco no va a estar caliente. ¿Vale? De tal manera que voy más allá del dato que puede ser lógico, ¿vale? Que el fuego y el metal pues resulta que aportan ese calor y sin embargo pues puedo tocar una sartén que por arriba cuando yo la toque realmente esa sartén no esté caliente. ¿Vale? Eso es lo que yo iría haciendo y eso imaginarlo aplicado al negocio, ¿no? Si por ejemplo estoy hablando de la clientela, pues podría elaborar cuando a un cliente hay que hacerle una revisión de algo, cuando probablemente pueda ocurrirle algo para hacer una revisión preventiva, con lo cual si le estoy tratando algo que a lo mejor que requiera cierto mantenimiento, puedo reaccionar de manera preveyendo la posible ruptura, con lo cual quitándole incluso gastos al cliente y añadiéndole valor añadido, o en qué época un cliente a lo mejor puede contratar, ¿no? Entonces, este tipo de datos que al final son datos enriquecidos que suelen venir de la experiencia, que se pueden elaborar de distintas maneras, se pueden elaborar a través de lo que nosotros llamamos inteligencia artificial mixta, que no deja de ser básicamente lo que nuestra mente piensa sobre algo, poder elaborarlo. Yo recojo un dato y sobre ese dato pues puedo obtener esa información que me pueda aportar ese valor añadido, ¿no? Que me pueda dar ese extra de valor donde yo al final, cuando veo un cliente, por ejemplo, que creo que puede comprar algo porque es un momento tal, pues ser capaz de trasladar esa capacidad al propio ordenador, a la propia máquina, porque las máquinas pensar que aunque ahora está muy de moda la inteligencia artificial pura, ChatGPT, etcétera, es decir, todavía les falta recorrido, aunque ahora mismo es bastante impresionante lo que ya está saliendo y realmente como herramientas de ayuda vienen muy bien, pero todavía el ser humano en determinadas cosas es bastante insustituible, ¿vale? Las máquinas son, en cuanto a analítica de datos y analizar cosas y grandes cantidades de información, no podemos superarlas, pero en cuanto a una toma de decisiones mucho más óptima y adaptada al negocio sí. Por eso la clave es primero elaborar este centro de inteligencia del dato, donde pasamos de lo que sería el dato puro, digamos, el dato enriquecido y luego lo que nosotros llamamos sistemas de datos enriquecidos, que al final es cómo podemos funcionar. ¿Vale? Aquí yo siempre pongo un ejemplo. Imaginaros, para entender un poco cómo funciona la inteligencia artificial y los datos enriquecidos, etcétera. Imaginaros que un día habéis salido de vuestra casa un día y os chocáis con una piedra y os caéis al suelo. ¿Vale? A partir de ahí lo que ocurre es que en nuestra mente se genera todo un esquema donde primero analizo lo que sería el key data, es decir, los datos clave, los datos que realmente tienen influencia en esa vez que me he caído, ¿no?
Y entonces pues recuerdo que iba con prisa, que estaba lloviendo, que había cuesta, que las zapatillas que llevaba pues tenían la suela un poquito lisa, ¿vale? Todos estos datos los voy analizando. A lo mejor incluso recuerdo que había un pájaro cantando, ¿vale? Tengo ciertos recuerdos y yo esos recuerdos, digamos, los tengo fijos y cada vez que voy a volver a salir por esa puerta por la que me he caído, mi mente vuelve a hacer una evaluación para ver si realmente reacciono o no reacciono o cómo reacciono a esto, ¿no? Entonces, precisamente el tema de la reacción aquí va a tener mucho que ver con el propio perfil de la persona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si es una persona que tiene ciertas dificultades para andar, analizará estos datos que hemos estado diciendo y, por ejemplo, si vuelve a darse una situación parecida, que llueve, que hay prisa y tal, pues lo que hará será seguramente, probablemente, intentar evitar ese espacio y salir por otra puerta donde a lo mejor no haya llovido o ir a por un bastón, o esa podrá ser la decisión, ¿no? Si es alguien a lo mejor muy ágil, incluso se divierte derrapando por la cuesta y simplemente evitar la piedra, ¿vale? Con lo cual, al final, el elemento clave que tiene aquí es que nuestro centro de inteligencia del dato nos tiene que permitir adaptar el proceso con el que yo quiero responder. Cada uno responderíamos con un proceso en base al perfil, fijaros, no solo de cada empresa, sino incluso de cada usuario. La clave es que cada usuario, según lo que pueda estar haciendo, pues pueda querer responder de una manera o de otra a lo que está ocurriendo. Eso sería un ejemplo claro de ese proceso que ocurre en nuestra mente, ¿no? Porque en nuestra mente al final se dibuja un proceso en el cual, pues si yo capto una serie de key data, de datos clave, lo que hago es que en base a esos datos clave reacciono de una manera o de otra. Entonces adapto mi reacción a aquello que realmente puede estar ocurriendo. Y para eso lo que hago también es creo sistemas de datos enriquecidos, que es, si os dais cuenta, lo que realmente hago ya en automático. Yo realmente saldría ya por esa puerta, vería que está lloviendo y que llevo un calzado a lo mejor no adecuado y ya siempre en automático, prácticamente sin pensarlo, actuaría de esa forma. Eso es lo que nosotros llamamos la inteligencia de negocio. Es decir, aquello que ya sabes hacer bien, lo conviertes en un automatismo, como nos ocurre cuando estamos conduciendo en el coche. Todos hemos vivido que cuando aprendes en el coche estás como muy pegado al volante, pendiente de todo y no te puedes ni hablar a lo mejor. Y luego cuando ya manejas muy bien el vehículo, pues puedes ir escuchando música, hablando con las personas. Es decir, es mucho más simple porque básicamente has automatizado eso. Esto es muy parecido. Tu centro de inteligencia del dato como empresa es precisamente poder responder a esas cosas que te van ocurriendo y que a lo mejor incluso no tienes tiempo para analizar en el momento que están ocurriendo porque tienes mucho trabajo, que eso es lo que suele ocurrir, no nos podemos parar a pensar, pero sí ha podido haber un momento en el que hayas ido sacando esas conclusiones y a partir de ahí, por ejemplo, imaginaros que tengo un taller mecánico y que de repente están bajando las ventas, la gente que viene al taller, pues la idea es no darte cuenta cuando ya ha bajado tanto que realmente es difícil, sino que realmente puedas detectar ciertas tendencias que te puedan ayudar y entonces digas, vale, pues ahora sí necesito meter este extra de publicidad aquí o necesito hacer algo y que la propia máquina te ayude precisamente a que sea como un trabajador más, que es el que te está ayudando, que te está haciendo ese apoyo, pero por supuesto configurado y dirigido por ti, ¿vale? Aunque, por supuesto, en este centro de inteligencia del dato puedes tener como apoyo la inteligencia artificial pura, que también puede dar muchas ideas y te puede servir mucho para llegar a ese tipo de historia. Luego tenemos el despliegue de los planes estratégicos, Aquí lo que realmente aquí tenemos un software que es el que se tiene ahora mismo en el Servicio Riojano de Salud, que es un software de planificación estratégica y todos sus planes estratégicos, que cuenta con 3 planes estratégicos, el de atención primaria, el del hospital y el de salud mental. Imaginaros planes estratégicos grandes para todos los hospitales y todos los centros de salud que hay en La Rioja. Eso es una idea, hay 853 iniciativas digamos, entre objetivos estratégicos y operativos. Y lo que hacemos, que es lo clave, es convertir el plan en algo vivo. ¿Vale? De nuevo, aquí vuelvo a decir que esto, aunque estemos hablando de una empresa más pequeña o más grande,
al fin y al cabo el plan debe existir, porque no nos imaginemos un plan que necesariamente sea algo de 100 o 200 folios, sino algo que sea realmente relativamente pequeño, puede ser algo mucho más simple, donde te centres en qué es lo que quiero hacer, cómo quiero hacerlo y cómo aseguro que aquello ocurra, ¿no? Entonces, el despliegue de planes estratégicos, nosotros utilizamos las 3 grandes herramientas que hay a nivel mundial, los 3 grandes modelos de negocio. Ahora mismo los modelos de negocio que existen a nivel mundial pues son el MBA Executive, el clásico de dirigir una empresa, el Master Plan, que es sacarte, digamos, un máster de dirección de empresas. Este es el más antiguo, el que viene de toda la vida, pero no por ello menos potente, bastante potente. Luego está el Project Management, que la metodología, principalmente la americana, lo tiene también bastante claro, porque tiene elementos claros, como dice, por ejemplo, que el 80% del éxito de un plan tiene que ver con la comunicación, y entonces pues ahí hay bastante materia, digamos, es bastante interesante, porque dicen que para cada tarea debería haber una matriz de comunicación para saber quién se entera de aquello que está ocurriendo, ¿vale? Eso evitaría, como podéis imaginaros, en el día a día, pues los grandes problemas que arrastran casi todas las empresas, ¿no? El de repente que se ha hecho algo que no se tenía que hacer de una manera determinada, pues si se hubiera enterado la persona en el momento adecuado, la persona que a lo mejor sí sabía que eso no se tenía que hacer así, pues se ahorrarían muchos problemas, ¿no? Y luego está la metodología Agile de trabajo ágil o metodología Lean, que es la metodología que utilizan las startups para funcionar, que lo bueno que aporta esta metodología es que es una metodología que te permite saltar de una manera, hacer de una manera muy rápida, afrontar de una manera muy rápida las tareas que hay en el día a día, sin tener que hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Porque las startups son empresas que están pensadas precisamente para ver si son capaces de sobrevivir en un tiempo corto. Tienen que hacer un go-to-market, que se llama, que es como básicamente ver si funciona, ¿no?, el producto que tienen, y entonces pues en esa línea está eso. Entonces, ¿cuál es la clave precisamente para el despliegue de estos planes estratégicos? ¿Aconsejo algún modelo de negocio en concreto? Pues nosotros realmente no aconsejamos ningún modelo de negocio. Estamos haciendo para grandes corporaciones estos planes estratégicos que hacemos lo llamamos eso, el eje vertebrador de la innovación. Lo que hacemos es que estudiamos la empresa por dentro, vemos qué necesidades tiene realmente, que ahora veréis, lo último que veremos precisamente es el portfolio de digitalización, donde básicamente se entiende si algo se puede... ¿Dónde estoy? O sea, entiendo primero las herramientas de los modelos de negocio que me pueden ayudar y luego la tecnología que me puede ayudar a hacerlo, ¿vale? Porque una de las claves es que los planes deben adaptarse a la empresa y no la empresa a los planes. Que ahora mismo nosotros tenemos lo que llamamos un mapa esencia de nuestro propio software, donde decimos que nosotros, aunque somos una empresa tecnológica, le llamamos que son empresas, personas que hablan a personas. Nuestra clave es que lo diseñe el propio equipo de la propia empresa a la medida de la propia empresa, y que el plan se haga a esa medida, y quitemos, digamos, un poco a veces ese ruido que se provoca al intentar comunicarle a un técnico informático qué es lo que quieres, etcétera. Entonces, uno de los elementos también que más nos diferencia como empresa tecnológica es que somos empresarios que piensan para empresarios, es decir, ya nos hemos enfrentado a la temática que hay, entonces por eso pues estamos asesorando a algunas de las grandes fortunas de Murcia, que están entre las 10 primeras, pues están utilizando nuestros servicios para ayudarles a desarrollar o desplegar su plan, a ser mejores, a optimizar mucho mejor sus recursos y a movilizar eso. Pero realmente, como decía antes, esto es aplicable para el grande, pero también es aplicable evidentemente para otra empresa que sea más pequeña. Cada uno tiene sus restricciones. La ventaja que tiene la empresa pequeña también es que generalmente se mueve de una manera más ágil, con lo cual pues cada uno tiene sus características y cada uno tiene que ver un poco cómo encajarlo, ¿no? Entonces, la clave del plan estratégico, y esto viene del master plan, de nuevo os digo, se utilizan muchas palabras, utilizo muchas palabras o palabras, que es como se le llama técnicamente, pero al final hay que simplificar todo. Al final, lo que dice, por ejemplo, un master plan o la metodología del executive, de lo que habla es que deberíamos tener
unos objetivos, que esto es fácil de entender, unos objetivos al final de diferente rango. Los estratégicos son los grandes objetivos, los operativos serían objetivos más pequeños, y luego pues, puede haber líneas de actuación, tareas, bueno, ya cada uno le llama de una manera, pero al final lo que hay que entender es que da igual cómo le llames, al final es una jerarquía, un gran objetivo. Casi todas las empresas, si todas las que están aquí son de índole privado, pues tienen un gran objetivo normalmente, que suele ser pues, ganar dinero, sacar un porcentaje de beneficio, etcétera. Y luego para hacer esto realidad, al final tengo que montar una serie de procesos que aseguren que yo voy a ganar eso, ¿vale? Porque si al final yo dependo solo de que tengo a Manolo, que es un tío fenomenal y que trabaja muy bien, y solo todo lo tengo a que ese hombre sabe lo que hace, si por algún casual ese hombre se pone malo o por lo que sea abandona la empresa, pues digamos que mi proceso, mi know-how, mi manera de funcionar puede quedar bastante mal estado, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de capturar cuáles son los procesos que realmente me aportan valor, que me hacen diferente, que me hacen añadir esa, eh, ese valor para que mi plan estratégico se cumpla. Al final, si por ejemplo es conseguir dinero, pues cómo consigo dinero, qué es lo que hago yo mejor. Pues si lo que mejor hago es, por ejemplo, trabajo fachadas metálicas de una manera muy excepcional, que no hay nadie en el mercado que la está haciendo, ¿cómo aseguro yo que la calidad de mi fachada metálica va a ser de esta forma ejecutada para que sea totalmente única, como por ejemplo una fachada ventilada, metálica, específica, que a lo mejor es buena para el tema del calor, para reducir el calor dentro del edificio o lo que sea? Entonces, tengo que encontrar cómo yo puedo asegurar eso y cómo también puedo optimizar lo que ocurre, ¿no? Entonces, los propios planes estratégicos también me ayudan un poco a dormir tranquilo, ¿no? Esto que siempre lo comento porque a veces parece que hablamos mucho de la tecnología como algo súper complejo, y al final se concreta en las cosas que necesita cada persona, ¿no? El poder dormir tranquilo, el poder hacer un trabajo ordenado, simplificado, priorizar, el poder organizar eso. Entonces, la clave del despliegue del plan estratégico viene precisamente de ahí, ¿no? Y lo tratamos con el tema del Big Data porque, aunque se habla muy poco del Big Data y de los planes estratégicos, etcétera, creo que es un gran error, porque ¿para qué quiero los datos si no es para cambiar mi entorno, cambiar mi contexto y hacerlo mejor? Si no, ¿para qué me sirve ver un dato o tener un dato, una información muy, muy interesante, como por ejemplo que los precios del metal, si los traigo de donde sea, no desconozco si imagínate que en Turquía de repente el precio del metal ha bajado mucho y resulta que si de repente importo ese precio, de repente puede ser interesante. La clave es que seguramente hay una ventana de oportunidad para hacerlo, entonces tengo que ser capaz de enterarme de lo que está ocurriendo, ser capaz de poder actuar y poder de repente en un tiempo y forma adecuada, pues comprobar, por ejemplo, si esa calidad del metal que pueda venir de Turquía puede ser interesante o no, y hacer el procedimiento para poder hacer esa compra en tiempo y forma para que me aporte un valor añadido o un beneficio. Luego, aparte de lo que estamos hablando de estos procesos, que al final la idea es hacer unos procesos. Esto sabéis que algunos supongo que tendréis la ISO, algunos lo tenéis hecho, generalmente la tenéis en papel y hacéis el proceso lo tengo todo escrito, pero no tenéis lo que es en sí el proceso digital, ¿no? Que realmente sería lo interesante, porque tristemente las ISO se han convertido en algo donde cuando va a venir el inspector y tal, pues corren muchísimo para luego recoger en papel todas las cosas que se supone que has estado haciendo, que al final no haces porque te cuesta mucho seguir un procedimiento en papel, cuando realmente el procedimiento debería estar integrado digitalmente y el procedimiento debería tener evidentemente en cuenta todos los datos en tiempo real de aquello que te está pasando, ¿vale? Por eso el tema del despliegue de lo que son los planes estratégicos son un elemento totalmente clave, totalmente vivo, que es darle vida a aquello que necesitas y poner tu inteligencia de negocio al servicio de la empresa y poder adaptarte al perfil de cada uno de los empleados, ¿no? Que cada empleado al final tenga aquellas herramientas que le puedan servir, que le puedan venir bien. Luego, otro elemento que considero clave es la gestión de los datos en 3 dimensiones, ¿vale? Donde
Aquí se ha producido, como os he dicho antes, un avance que hay poquita gente todavía que se haya dado cuenta de ello, ¿vale? Porque, como sabéis, ahora mismo han entrado las gafas de realidad virtual, etcétera. Y bueno, ahora mismo están teniendo mucho éxito en el mundo de los videojuegos, en el mundo de, pues para vivir experiencias, en, digamos, videorealidad en 360, ¿no? Poder ver en 360, te metes ahí, te metes, pues, por ejemplo, en la India, en la fiesta esta Holi, y estás viendo cómo es toda la fiesta y a lo mejor estás viendo, pues eso, la realidad, ¿no? A lo mejor, pues, que no es tan bonito como cuando ves en un documental, sino que luego, pues, el suelo ahí en la India está sucio, que hay, que el barrio a lo mejor es un barrio pobre, etcétera. Entonces, en ese sentido, las gafas 3D están aportando bastante, pero lo que no se han dado cuenta es que realmente, o poquita gente todavía anda en esas, es que realmente donde está suponiendo un avance absolutamente brutal es en el mundo de los datos. Porque para el mundo de los datos pensar que nuestra cabeza piensa en 3 dimensiones, básicamente porque vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Es decir, yo me levanto por la mañana y tengo que tener en cuenta, si no quiero caerme, que pues puede haber ahí algo en 3 dimensiones que me pueda impedir el paso, por ejemplo, una zapatilla que me haya dejado en medio o cualquier cosa que podría hacer que me cayera. Y básicamente esto, si lo trasladáis al día a día, al pensamiento, pensar que ocurre, ¿no? Cuando me desplazo de un lado a otro, cuando incluso os dais cuenta cuando pensamos en algo, nuestra mente lo está viendo en 3D. Está viendo como esos conceptos que se enlazan, y siempre cuando pensamos en algo complejo os dais cuenta a lo mejor que te quedas ahí como estoy a punto de cogerlo, pero soy incapaz de a lo mejor alcanzarlo. La ventaja que aporta la tecnología 3D en este caso es que te permite acercarte directamente a eso, tocarlo, básicamente, y hacerlo tuyo, ¿no? Y entonces poder conectar unas cosas con otras y hacer pues esa información que puede estar muy bien, ¿no? Entonces, el tema de los datos creo que es un elemento clave. Yo empecé a usarlo desde el mes de junio y ahora hemos implementado la tecnología. Tenemos una tecnología totalmente de vanguardia, porque para que os hagáis una idea, el que en el equipo hemos integrado al equipo que era el principal developer de Sony y de Microsoft para videojuegos. Es decir, resulta que hay un chaval que es murciano y si lo hemos integrado en la empresa, entonces pues ahora mismo para poder ver la información de lo que está ocurriendo en 3 dimensiones, eh, pues es una oportunidad muy potente porque te aporta un valor añadido. Por ejemplo, puedes ver en un territorio cómo se te están dando las cosas, acercarte y literalmente andar en torno a los datos, ver, desplegarlos a todo alrededor, y eso te permite, como digo, una evolución mental muy grande. Que de nuevo, aunque suene a que esto es muy complejo y que realmente es solo para grandes empresas, pues todo depende, ¿no? Todo es un poco la utilidad realmente o la necesidad que pueda tener una persona u otra o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento es un elemento que también mete una diferenciación porque te permite ver algo que nosotros consideramos clave, que es la profundidad del dato. Nosotros, existe una cosa que se llama Business Intelligence, a lo mejor a algunos suena un poco a chino, pero básicamente es como la inteligencia del dato, ¿no? Para los negocios. Como esto ya existe hace muchísimos años, para que os hagáis una idea, yo en el año ya 2005, que estábamos también metidos en el sector inmobiliario, pues teníamos 13.000 viviendas en seguimiento y veíamos cómo se movían las viviendas digamos, en tiempo real. Sobre todo lo interesante era ver cómo subían de precio o bajaban de precio y cómo iba la velocidad de venta para entender el mercado, lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Era básicamente eso en economía se llama hacer un mercado transparente, convertirlo en algo que para ti ahora mismo muy complicado de ver, lo conviertes en algo transparente, ¿vale? Entonces, ese formato es un formato muy, muy interesante para ver. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso lo hacíamos, por ejemplo, con Power BI, que es el software de Microsoft para hacer esto, ya en el año 2005. No recuerdo si se llamaba ya Power BI entonces, o Business Intelligence. ¿Y qué es lo que ocurre? Que realmente ahí lo que cuesta es, una vez que ves un dato de algo que está ocurriendo, cuesta profundizar en el dato. Cuesta porque hay que programar demasiadas cosas, hay que invertir demasiado. Lo que interesa es que tú puedas ver un dato y puedas profundizar. Por ejemplo, tú veas, oye, pues el precio volviendo a lo anterior, ¿no? El precio del metal en Turquía ha bajado, que puedas acercarte y ver qué tipo de metal, en qué zonas, dónde está, qué cantidades pueden ser compradas, etcétera. Entonces, si tú puedes ir accediendo a cierta información de manera profunda
y luego incluso los tratos que vas teniendo con las distintas personas que te pueden vender ese metal, los puedes tener vistos, pues te permite tener ese nivel de profundidad de datos, o zoom, como quieras llamar, que te aporta un valor añadido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el software que tenemos en Upicus, lo que hacemos es que creamos una trazabilidad de todos los datos. Básicamente lo que hacemos es que generamos de manera natural, sin tener que programar nada, tú creas el proceso que tú quieres y directamente cada tarea, aparte de que tú has podido configurar todo lo que tiene dentro cada una de las tareas, te permite ver todo ese historial, que es otra manera de ver Big Data. En este caso, ahí se utiliza, para que os hagáis una idea, unas bases de datos que se llaman grafo, porque es tan potente lo que estás viendo que las bases de datos relacionales, que son las clásicas, no valen, funcionan mejor las bases de datos grafo. Y entonces te permite acceder a esa profundidad del dato y ver esa información. Vale. Luego, como último, porque me gusta más hacerla, más que sea un poco una charla, cierta conversación y que nos preguntéis cosas que puedan ser interesantes, tenemos el portfolio estratégico de digitalización, ¿vale? Que básicamente lo que nos permite es analizar cómo va a, o cómo está funcionando realmente nuestra empresa. Entonces, hay unas áreas, esto sería nuestro portfolio, unas áreas que tiene que ver con la parte máquina, como estáis viendo ahí esa máquina de ese robot, ¿vale? Donde toda esta zona de recogida de datos y automatización tiene que ver con todos los procesos que yo ya tengo dentro de mi empresa, donde yo primero recojo datos, donde yo tengo orígenes de datos que entran lógicamente a formato digital, ¿vale? Y donde entra también la automatización de cuántos de estos datos yo puedo responder de manera automática para ver, ¿vale? Generalmente lo que ocurre es que en las empresas suele haber aquí un vacío bastante grande. Aquí a esta altura solemos poner una línea que es la propia matriz, donde sería el 5, digamos por debajo, es todo lo que tiene la empresa, que realmente no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, no tiene suficiente nivel para la propia empresa. Y lo que vamos haciendo al final en las empresas es ir rellenando esta área de recogida de datos y automatización. Y luego en la parte de la derecha tenemos el procesado y la interacción, ¿vale? ¿El procesado qué es? Es todos los procesos, porque la clave del Big Data y de todo no es la tecnología, porque la tecnología está muy bien, pero realmente la clave es el uso que el ser humano puede dar a esa tecnología o el valor añadido que esa tecnología me aporta, ¿vale? Entonces, el procesado son todos los procesos que tengo dentro de mi empresa, de nuevo igual, si estuvieran por debajo de la línea que suele estar por aquí, pues los considero que están mal, y los que considero que soy bueno, pues los tengo por ahí arriba, ¿no? Y entonces eso me ayuda un poco a ver a nivel humano qué procesos estoy haciendo. Y luego la interacción es simplificar mi interacción con estos datos. También lo hemos puesto en la zona, digamos, humana, porque es, igual que os he dicho el tema del 3D, pues sería básicamente que te facilite esa relación con el dato, esa relación del día a día, o que llegues, por ejemplo, y que digas, oye, dime clientes con peligro de ruptura, de que me rompan, por ejemplo, los mantenimientos que tengo con ellos. Simplemente hablándole a la máquina te pudiera hablar, pues ten cuidado con este, con este y con este, porque puede ocurrir algo, ¿vale? Entonces, ahí un poco es donde andaríamos en ese área de interacción donde la máquina te ayudaría. Entonces, nosotros este portfolio de digitalización estratégica lo estamos utilizando con las empresas, por ejemplo, lo hemos utilizado, como os he dicho, también con estas empresas de alto grado dentro de la Comunidad Autónoma de Murcia, para ayudarles a entender dónde están y hacia dónde quieren ir y dónde interesa, porque incluso las grandes empresas tampoco cometen en grande de golpe todo el proceso. Hay algunas que sí, pero lo normal es que lo acometan en varias fases. Entonces, pues ahí es donde tenemos las distintas posibilidades que hay. Por ejemplo, para la pyme tiene una pequeña ayuda interesante, que es lo del tema del kit digital, que les ayuda precisamente a esto, donde se hace primero pues, una pequeña planificación de lo que necesitan y a partir de ahí se aplica. Y la gran empresa, pues la verdad es que está recogiendo muy bien este tipo de historias porque le ayuda a entender de una manera muy simple pues dónde estamos y hacia dónde vamos. Y bueno, por mi parte, nada más. La idea era sobre todo a ver si podemos tener un poco de una conversación, de que hagáis las preguntas y quedo a vuestra disposición.
Bueno, Juan, pues muchas gracias por tu exposición. Vamos a abrir el turno de preguntas. Como he comentado al principio de la jornada, está el chat habilitado para que aquellos que tengan dudas puedan preguntarte. Y yo, por romper el hielo, sí querría saber, bueno, de alguna manera, cuáles son los indicios que puede tener una empresa para decidirse a llamaros, a empezar con este proceso que, por lo que has comentado, pues no es una cosa que se acometa de una, sino que está compuesto de varios procesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la empresa candidata ideal? Porque aquí nosotros en la federación tenemos pues empresas de muy diverso perfil. Entonces tenemos desde empresas de servicio a empresas de fabricación y luego de tamaño pues también muy variado. Entonces, pues bueno, si yo soy una empresa cualquiera, ¿en qué me tengo que fijar para saber si va a ser un valor añadido, si es el momento adecuado para afrontar pues todo este el análisis, ¿no?, de datos profundos y que me pueda a mí servir? Bien. Pues mira, fíjate que ahora mismo, desde nuestro punto de vista, la transformación digital se está entendiendo a veces mal. Me refiero por el propio público, porque a veces transformarte digitalmente parece que es tener una página web o que es a lo mejor utilizar una Excel o utilizar lo que sea, ¿no? Eh, realmente una empresa tiene entendemos que tiene esa necesidad o que tiene eso cuando quiere mejorar aquello que está haciendo. Es decir, se da cuenta que tiene algún tipo de error que probablemente pudiera ser subsanable. Y da igual su nivel tecnológico, porque al final hay que adaptarse o sea, básicamente cada empresa, sea pyme o gran empresa, si se plantea que puede tener una mejora o que realmente hay cosas, lo que os decía antes, al final muchas veces las señales son más simples de las que parecen. No puedo dormir tranquilo por las noches porque estoy pensando en que ocurre algo y que no se me olvide esto, que no se me ocurre aquello. Estoy a lo mejor que no haya un error grave en no sé qué instalación que estoy haciendo porque puede suponer algo tal, o que la producción me puede bajar por un motivo o por el otro, ¿vale? Entonces, generalmente, para mí la transformación digital empieza y termina en las personas. Pensar que el tema digital es solo una herramienta y no solo una, o no solo estoy diciendo que la nuestra sea la herramienta, aunque es una herramienta muy transversal que sirve prácticamente para todo, es decir, que vale es al menos para contabilidad o para contabilidad o inventario. Para el resto de cosas prácticamente nuestra herramienta está dando el servicio, además dibujado por la propia gente, ¿no? Realmente la clave es, si ya tengo algo que funciona, lo voy dejando, pero voy implementando aquello que no funciona. Que esa sería un poco la manera de hacerlo. No te oímos, Manuel, está silenciado. Vale. Perdón. ¿Vosotros el procedimiento que tenéis de trabajo cuál es? Cuando a vosotros os llaman, os dicen: tenemos un problema y queremos ver si vosotros lo podéis solucionar", ¿cómo actuáis vosotros? Pues bueno, ahí sí que influye un poco, sobre todo la inversión. Por ejemplo, cuando hablamos de pymes, ahora mismo, como sabéis, está todo el tema del kit digital, donde ahora las empresas de entre 10 y 50 trabajadores pues tienen 12.000 euros, las de 3 a 10 tienen 6.000 y los autónomos o menos de 3 tienen 2.000 euros. Entonces, generalmente lo que tienen estas empresas, acudimos a ellos, vemos lo que tienen y se les instala un software que sí que es más cerrado, con una serie de información que tiene básicamente pues CRM, producción y gestión. Tiene como todos los procesos, digamos, básicos que ocurren en prácticamente cualquier empresa, los tienen ya. Y digamos que eso no es muy adaptado, pero ya te da una profundidad del dato muy potente, te da ya, digamos que para empezar con eso se puede hacer algo, ¿no? Si además luego basándose sobre esto se quiere ir creciendo, pues a partir de ahí sí que se hace esa pequeña consultoría. Nosotros lo mejor siempre hacemos lo mismo y esa parte es gratuita, porque recordar que al final son personas que hablan a personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues acudimos a la empresa, vemos cuáles son sus problemas, nos los cuentan, nos dicen: oye, este es mi problema. Esa primera, digamos, consulta es gratuita, simplemente vemos, entendemos qué es lo que le ocurre, porque al ser un software tan adaptable y pensar que nosotros cuando creamos el software nos dimos cuenta de que tenemos otra empresa de Project Management que hemos gestionado en los últimos años más de 800 millones de euros, me decir que
que sabemos un poco la dificultad que hay en los proyectos. Y cuando nació el software nuestro en el 2013 y vimos qué querían nuestros clientes, porque hacíamos project management de todo, desde obra hasta hoteles, salud, camiones, da igual, cualquier cosa, nos dimos cuenta que lo único que le unía es que no le unía nada. Con lo cual la clave de la digitalización es que ésta se adapte a ti. Por eso hay tanto fracaso en la digitalización, porque es como, venga, utiliza este programa, le tienes que dar aquí porque sí, tienes que adaptarse la persona al software cuando realmente debe ser al revés. Entonces, ahí es la clave para nosotros. Bueno, supongo que entrar en una empresa e instalar un software, de alguna manera encontráis cierta oposición, ¿no?, al cambio. Preguntan aquí si es necesario algún tipo de formación para manejar estas herramientas o si se puede abstraer de toda parametrización y simplemente obtener resultados. Sí, empiezo por la abstracción de la parametrización. La abstracción de la parametrización, efectivamente, hay el software tipo que tenemos ya instalable. Tú ya puedes instalarte un software, que es lo que normalmente hacemos con el kit digital, que lleva pues CRM, producción y gestión incluido, y con eso pues puedes manejar la empresa bastante bien. A nivel formativo, lo que nos hemos dado cuenta, efectivamente, el gran problema también de la transformación digital, y por eso también es muy importante que el software sea simple y adaptable, es que si alguien está acostumbrado a hacer las cosas de una forma, le cuesta cambiarlas, ¿vale? Si alguien está acostumbrado a hacer una Excel y meter las cosas en la Excel, cualquier cambio le puede suponer un problema, aunque sea mejor, ¿vale? Y esto es una realidad que tenemos que entender. Es cierto que después del COVID, lo que el COVID ha sido una revolución, todavía no lo, o sea, ha sido algo horrible, pero realmente a nivel tecnológico ha supuesto una revolución porque nos hemos dado cuenta que podemos hacer cosas que antes nos parecían magia. Bueno, no a las tecnológicas, evidentemente, pero a gente de un sector donde de repente se da cuenta que no tiene que desplazarse para cada reunión y donde puede. Bueno, evidentemente la presencialidad sigue siendo necesaria en muchas cosas y el ser humano sigue siendo, nosotros somos muy pro ser humano, no queremos que la tecnología te sustituya en todo, pero está claro que hay muchas tareas, pues como por ejemplo este curso, que se pueden hacer vía online. No cabe duda de que si estuviéramos haciendo en directo sería mucho más interesante, pero nos aporta un valor de me puedo escapar un ratito y poder añadir, ¿no? Entonces, digamos que la formación, nosotros nos hemos dado cuenta, sobre todo cuando se adapta, es que prácticamente quitas ese periodo formativo, ¿vale? Cuando no hay adaptación, como el software es sencillo, es cierto que con los vídeos, etcétera, y con la explicación, más los cursos formativos que tenemos cortitos, la gente enseguida, porque es muy intuitivo, son al final procesos intuitivos, pero todavía va más allá. Nosotros tenemos aquí un caso, que le llamamos el caso del tío Miguel, ¿vale? Que era, su currículum era que, pues se llamaba el tío Miguel, ya no está el pobre porque falleció, pero su currículum era que estaba introduciéndose al WhatsApp, ¿no? Entonces era como, imaginaros, o sea, no tocaba el móvil y era una empresa que se dedicaba al tema de instalaciones, precisamente. Instalaban ahí pisos, montaban pisos, etcétera. Y lo que ocurría era que, claro, para él decíamos, madre mía, qué complicado va a ser adaptarle la tecnología a este hombre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que hicimos fue, antes de enseñarle la tecnología al tío Miguel, fue montar todo el software, de tal manera que cuando el tío Miguel entrara viera lo que él entendía que era lógico para él. O sea, él entraba y como te puedes adaptar a la persona, o sea, había un teléfono específico para el tío Miguel, donde cuando él entraba solo veía, hoy el lunes, ¿qué me toca hacer? Voy al piso tal y tengo que cambiar el suelo o tengo que instalar las ventanas o lo que sea, ¿vale? Entonces, al final se simplificaba tremendamente y el tío Miguel estaba encantado con el software porque le decía, joder, es que lo aprendió en una hora y le aportaba un valor añadido, porque la clave del software que sea fácil de aprender es precisamente eso, adaptarlo a la persona que lo tiene que usar. Entonces es más el esfuerzo en adaptarte, que en nuestro software es bastante simple, es más bien de pensarlo. Es decir, nosotros decimos que Upicus es tan potente como seas capaz de pensarlo, y así es. Es decir, ahí está un poco el reto. Es un software tan, digamos, en blanco, es una página en blanco que puede describir cualquier cosa. Muy bien, pues te voy a leer algunas preguntas más. Dice, ¿supone una gran inversión implementar una herramienta en una pyme? No, realmente ahora mismo, por ejemplo, con el kit digital podría ser implementar la primera herramienta que yo aconsejo en muchos casos, pues empieza con depende del tamaño de la pyme, ¿no? Pero generalmente empieza a utilizarlo para luego poder pensar mejor. Ahora mismo con el kit digital, como digo, hasta
hasta 12.000 euros te puede recibir de ayuda, que no es mucha cantidad, pero con eso ya se puede hacer algo, ya se puede instalar el software y que esté funcionando un número de usuarios potente, pero con la ventaja de saber que estás haciendo un software que es integrable con todos los demás y que además puede crecer de manera orgánica, es decir, que tú puedes ir añadiéndolo, con lo cual, a nivel inversión, como puedo decir, yo siempre digo que somos el software a medida más barato del mercado. No existe un software porque somos un transversal creador de verticales que permite hacer eso. ¿Y cuándo se suele ver el retorno de esa inversión? Suele ser bastante rápido porque el incremento en la productividad es bastante llamativo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que puedes hacer de manera rápida es que enseguida puedes ir viendo en tiempo real tu producción en cuanto a servicios. En este caso, la parte industrial suele tener más industrializada, suele tener ya un software. Casi todas las empresas grandes que tienen producción industrial tienen algún software que les permite saber pues cuántas, pues, por ejemplo, cuánto metal ha pasado por aquí, cuánto se ha transformado de esta manera o de esta otra, ¿vale? Y la máquina te da la información. Pero todo lo que son los procesos de servicio suele ser más complejo, ¿no? Es decir, esta campaña de marketing que tengo que hacer, este comercial, etcétera. Entonces, en cuanto eso lo conviertes en transparente para ti, que de repente lo estás viendo y estás viendo no solo el dato, sino la profundidad del dato, estás viendo el historial, qué ha pasado exactamente, pues le saca rentabilidad enseguida. Enseguida estamos hablando de unos incrementos mínimos en productividad en todo este tipo de cosas, todos los que hemos medido superan el 30%, por lo cual si lo llevas a sueldos, imagínate lo que estoy diciendo. Es decir, depende del número de sueldos que tengas, pues puede amortizar el software pues en 6 meses, 3, 4, un año, año y medio, dependiendo de lo que haya, ¿vale? Entonces, suele ser, aparte siempre empezamos por aquello que aporta un mayor valor añadido para que el impacto que tenga sea mucho más grande. Muy bien, comenta José, dice, me da la sensación que recoger datos puede suponer un ladrón de tiempo. ¿Es posible automatizar esa recogida? Claro, nosotros eso llamamos el coste de adquisición del dato, ¿vale? Es decir, hay datos que no te merece la pena recoger, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor llegas y dices, ¿cuántas veces se ha levantado de la mesa el trabajador y se ha acercado a la puerta? Yo qué sé, es un dato que a lo mejor podría recogerlo, sí. ¿Te merece la pena? Pues a lo mejor no, ¿vale? No tiene que ver. Entonces, por supuesto, la clave, y ahí está la matriz de automatización del portfolio de digitalización, digamos, estratégico de la empresa, lo que os he enseñado antes. Hay una parte que hay que ir siempre yendo hacia automatizar la recogida de datos que para mí son claves. Es decir, lo que hacemos nosotros le llamamos la matriz de transversalidad del dato, detectamos qué datos son interesantes para la empresa, transversalmente dónde se cruzan, y le ayudamos a la propia empresa a decir para ellos, sistematizándolo, qué puede ser importante. Y a partir de ahí vemos cuáles son las mayores ayudas para precisamente automatizar qué dato. O sea, dónde puedo coger un dato que sea interesante. Y de nuevo recordar que la transición digital, o nosotros llamamos transición más que transformación, porque creemos que la transición incluye también ese pensamiento, ese cambio en el pensamiento de las propias personas que lo tienen que utilizar. La clave es que es una carrera de medio o largo plazo, es decir, hay que empezar ya porque si no la empresa se queda desactualizada, pero no os creáis que las grandes empresas tienen todo increíble, que tú llegas y es todo por dentro espectacular, porque la realidad de los que estamos dentro es que no es así, ¿vale? Van bastante atrasados, con lo cual cada paso que doy no es un paso perdido, con lo cual si yo hoy automatizo estos pasos porque tengo dinero para esto y veo que me aporta un valor y que mi retorno, imagínate, que es dentro de 6 meses, bueno, pues dentro de 6 meses ya me plantearé volver a hacer otra inversión. Pero al final, por eso decimos nosotros siempre, hay que pensar una solución global y luego la voy montando por partes, porque eso es una transición digital adecuada y adecuada a las personas, para que no sea mañana se desinstala todo lo que tenía y tienes que hacer esto. Eso es una locura. Hacer eso en una empresa puede suponer algo totalmente muy gordo. Por eso los programas grandes como SAP, los que han instalado SAP, sabrán de qué les estoy hablando, que son 5 años de implantación y cuando está aquello funcionando es espectacular para contabilidad, ¿no? Eso es una maravilla, pero 5 años de implantación. Entonces, claro, bueno, estoy diciendo de empresas muy grandes, a lo mejor en más pequeñas estaremos hablando de 2 años o 3, pero eso son procesos muy duros. La clave es que la gente esté deseando aplicar la nueva innovación. Oye, ¿qué será lo nuevo? ¿Y por qué no hacemos esto? Cuando eres capaz de generar esto en la empresa, porque nosotros cuando vamos a la empresa nos gusta sentarnos primero con los jefes, evidentemente, pero luego nos sentamos, y es principal, es algo que ponemos como condición necesaria para la digitalización, con aquel que está haciendo el trabajo.
porque si no el jefe te dice, ah, yo es que esto lo hago así, me gustaría hacerlo así, asá, asá, vale. Luego te sientas con el que lo está haciendo y le dices, vale, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo quieres hacerlo? Generalmente sin que sepa lo que opina el jefe, generalmente lo hacemos de manera separada. Y de ahí sale un valor añadido muy potente, porque al final la empresa no la sostenemos los jefes. Al final la empresa la sostiene cada uno de los que está haciendo el trabajo bien hecho en su puesto. Y el jefe, pues sí, puede tener buenas ideas, puede tener un trato por aquí o por allá, pero al final el funcionamiento está ahí. De nuevo, os recuerdo, para nosotros el centro son las personas. Y entonces, partiendo de las personas, todo lo demás ya funciona bien. Muy bien, Juan, pues lo vamos a dejar aquí, no tenemos más preguntas. Lo único que normalmente, como hacemos siempre, publicaremos en la web de la oficina la presentación. Te pido que no la pases. Muy bien. Y también se está grabando, de manera que también vamos a colgar el vídeo. A todos los que se inscribieron en la jornada les vamos a mandar el enlace y cualquier cosa que quieran, si quieres poner tú en el chat tus datos y si no, pues contactan a través de nosotros. Si quieren contactar con vosotros para hacer alguna consulta, pues o bien se ponen en contacto con nosotros o como tú quieras. Si tú quieres poner en el chat tus datos de contacto, Correcto. no hay problema. Perfecto, pues lo subo ahora mismo y así además los podéis poner en cualquier sitio. Voy a poner también mi móvil personal y así me tenéis localizado para lo que queráis. Pensar que somos una empresa murciana, o sea que estamos totalmente cercanos, que es también uno de los valores añadidos, que cuando quieres que algo pase, pues vienes allí, te sientas en la oficina, lo comentamos o me acerco yo a la vuestra, que eso es algo bastante importante. Aparte somos una empresa murciana que a nivel nacional está teniendo bastante impacto bueno, con lo cual pues eso también es algo siempre que recordar, ¿vale? Pues pongo aquí los datos y cualquier cosa queda a vuestra disposición. Muy bien, Juan. Pues yo, mientras tanto, agradezco a todos los asistentes que hayan dedicado su tiempo a conocer estos temas que al final pues, son fundamentales para poder sobrevivir hoy en día en el mercado. Y, y bueno, nada más. Juan, agradeceros como siempre la colaboración y la predisposición a intervenir, ¿no? A colaborar con nosotros en este tipo de actuaciones. Perfecto. Nosotros ya sabéis que estamos encantados porque además también tenemos una parte fundacional donde nos gusta ayudar a... Juan, perdona, pero seguramente lo has escrito ya en el chat. Sí, está escrito. Lo que pasa es que seguramente no, tienes que señalar que se escriba para que lo vean todos. Ah, vale, vale. Perdóname. A ver, no sé cómo Tienes buscar. una pestaña que dice A, dos puntos. Bueno, Pone abrir, respondida, descartado, no sé. mi compañero ya Lo lo ha pone para puesto. todos. Ah, vale, perfecto, pues gracias. Es que no suelo utilizar mucho el chat. Lo que digo, que para nosotros participar colaborando, aunque solo sea para generar también contenido, opinión y para que nos vaya mejor un poco a todos, estamos encantados de venir a cualquier jornada sin ningún tipo de interés comercial. Nos parece que es algo que las empresas que estamos en el sector y que entendemos un poco de esto, pues lo que estamos dispuestos, estamos encantados y ante todo que somos antes que digitalizadores somos empresarios, es decir, que entendemos bien, conocemos bien, yo llevo los 14 años como empresario y empatizo mucho con las dificultades que estamos sufriendo siempre y por eso cualquier colaboración que se pueda hacer ya sabes que puedes contar con nosotros y muchas gracias por dejarnos participar en este foro. Pues nada, Juan, muchísimas gracias a vosotros. Buen día, lo Venga, dejamos aquí. luego buen día. Hasta luego, buen día.